Entonces, ¿qué pasó con los views de YouTube que por alguna extraña razón desaparecieron de la nada? Así es, estuvo súper raro. Sí, estuvo muy random, de 120, algo así, Sí. que teníamos de repente, ¡pum!, nos los robaron. 86. Fue un robo que hizo YouTube. Sí, un robo, sí Cañón. estuvo medio raro porque Sí. justamente me metí a ver para empezar a hacer los TikToks y de repente, pum, 86, dije, caray, ¿dónde están los Sí, yo no me otros? había dado cuenta hasta que tú me dijiste y dije, ¿qué pasó? Porque Sí. de repente bajó 80 y Sí. eso nunca lo había visto yo en YouTube, No, quién sabe, estuvo raro, pero lo bueno es que ya estamos otra vez levantando ese podcast y ya llegó a los 100. Sí, exactamente. Y pues ya, estuvo raro, pero... Que es el de Allen Kay. Así ¿no? es. Entonces, No, fue el... sí. Sí, fue el de Allen Kay. Justamente. El de Monse apenas. Sí, se subió. Ahí estamos subiendo. Pero, sí, justamente. Para que lo vayan a ver, vayan Sí. a apoyar los demás podcasts porque de repente ahí hubo un robo, quién sabe si nos robaron de otros, pero Sí, exacto. estuvo raro. Entonces, hoy nos toca el capítulo 7 Así es. y es la segunda parte de lo que empezamos a ver la semana pasada, que es Conoce el marcador, Sí, Know the sí. Score de Kevin Trudeau, y por ahí traemos bastante información, así que pues váyanse ahí por su cafecito o pónganse cómodos Así para es. escuchar este podcast del día de hoy, Así ¿vale? es. Fíjate que personas me dijeron que sí estaban tomando nota, que tenían hasta su cuaderno especial. Ah, qué chido, porque sí, de verdad hay cosas que sí vale la pena anotarlas Sí. y luego leerlas, porque de una como que no las digieres al 100%. Sí. Entonces Se te sí olvida. está chido. Sí, está hacer muy eso. chido, la verdad. Pero bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a Mente Imparable, el podcast donde yo, Andrés Nevares y David Rangel estaremos hablando de temas de desarrollo personal, motivación y experiencias personales para que juntos ustedes y nosotros logremos tener una mente imparable. ¿Cómo estás, David? Muy bien, ¿y tú qué tal? A todo dar, súper bien, una semana muy pesada. Sí. Por ahí tuvimos algo de chamba y todo, Sí, se juntaron varias cosas, pero bien. Bien. Sí estuvo medio estresante esta semanita. Sigue Sí, siendo un poco estresante. Recuerden que nosotros grabamos los miércoles. Exactamente, Y a ombligo de semana, güey. Al ombligo de semana, justamente. Así es. Donde estás estresado, pero a la vez ya te quieres desestresar porque ya va a ser fin de semana. Sí. Entonces, bueno, recapitulando un poquito, la semana pasada estuvimos repasando algunos conceptos de Napoleon Hill, de Zig Ziglar, de Leo Buscaglia, en donde, bueno, nos hablaban sobre toda la historia de Napoleon Hill, que fue contratado por Andrew Carnegie, que conoció a muchas Sí, personas, que hizo el libro de Piensa y hágase rico. Hablamos sobre algunas frases muy fuertes sobre cómo saber y no hacer es no saber. Entonces, hoy es la continuación de eso. Si quieren ver y entender esos conceptos, les recomendamos que vayan al capítulo anterior, Así es. que lo grabamos con Monse Aro, que estuvo muy padre, muy interesante. Y pues ahí se ponen al tanto porque hoy es la segunda parte, ¿no? Así es. Perfecto. Pues entonces continuamos. Y esta serie se llama Know the Score, conoce el marcador. Y vamos a empezar con dos puntos importantes. Con dos factores importantes. Y yo te decía la semana pasada que habías tocado uno que era muy importante, que era el factor del miedo, Así es. ¿no? Entonces, pues te voy a leer un poquito sobre justamente este tema y por qué es uno de los factores que justamente Napoleon Hill encontró en común. Ya ves que su trabajo era encontrar esos factores en común. Sí, Bueno, sí. el miedo era uno de ellos, pero te voy a explicar por qué. Dice: el primer factor en común del éxito es no tener miedo. Operar desde el miedo es el primer factor del fracaso. Cada una de las personas que conoció Napoleon Hill, sin excepción, tenían desastre tras desastre, al borde del fracaso, bancarrota, bomba nuclear, terremoto, pero tenían la habilidad de saber
que después de cada una de estas situaciones desastrosas, las cosas mejoran y mejoran cada vez más. Y en una gráfica lineal de tiempo, tú podrías ver que después de cada línea hay un aumento de ventas, de facturación y de ingresos. Y lo que pensarías es que quieres más de estas líneas. ¿Cómo hago para meter más de estas líneas? Eso estarías diciendo cada vez que una de estas líneas se presentaran. Sea lo que haya sido, parece que todo se resuelve y va mucho mejor. Entonces dirían, lo que sucedió aquí es que estas son bombas nucleares. Entonces estas son fuerzas poderosas que limpian todo. Vamos a pararle ahí tantito porque te quiero explicar a qué se refiere esto de las líneas. Okay. Lo que encontró Napoleon Hill es que estas personas tenían desastre tras desastre, y si tú lo pusieras en una gráfica de tiempo en donde van sucediendo esos desastres, todo, inclusive habla de bombas nucleares, porque justamente era en esa época en donde sí de verdad había bombas nucleares, en serio. Entonces, ¿qué pasaba? Que después de esos destrozos, de esas situaciones horribles, había un incremento en la facturación, en las ventas, en los ingresos. Y entonces, si tú lo vieras, si tú no supieras el contexto y simplemente vieras la gráfica, tú ves esas líneas en donde de repente suben los ingresos, suben las ventas, sube los negocios, y tú te preguntarías, ¿qué diablos pasó aquí? Ajá. Y en realidad lo que pasó es que hubo desastres. Y esos desastres de alguna manera hicieron que tú te reconfiguraras de alguna manera y buscaras nuevas opciones, y tus ventas, tu negocio aumenta. Sí. Entonces, por ahí va la línea, ¿vale? Okay, entonces, te voy a seguir leyendo. Dice que, porque aquí se movió un poquito, pero bueno, dice, entonces estas son fuerzas poderosas que limpian todo. ¿Qué pasa después de un incendio en el bosque? Todas las plantas empiezan a crecer, porque limpias toda la basura. Por eso es que tu cultivo nuevo crece. Hay entonces dos factores en común del éxito. El primero es que el miedo es el factor común del fracaso. Y el segundo es que en todos los negocios exitosos, lo que aparentaba ser, lo que percibíamos y pensábamos que eran desastres, cuando miramos atrás a lo que había pasado, nos dimos cuenta que estas eran situaciones buenas. Estas son las cosas que las limpiaban. Si vas a hacer una limpieza corporal rápida y vas a desintoxicar tu cuerpo, te vas a sentir como mierda 3 días. Esto es bueno, no el hecho como tal de que te sientas como mierda, sino el hecho de que estás purificando las toxinas y sabes que tiene que pasar por eso. Entonces, ¿qué opinas sobre el factor del miedo? Pues sí, realmente es muy cierto lo que está diciendo, porque hasta en la actualidad lo seguimos viendo. Fue lo que pasó con pandemia, lo que pasó con Amazon, lo que pasó con nuevas personas que empezaron a hacerse muy ricas. Un desastre desató su éxito. Justamente pandemia, pero ¿qué hicieron? Obviamente se desarrollaron mejor estrategias, etcétera, etcétera, y por eso volvieron a ser exitosos. Pero justamente es muy cierto lo que dice, pasó un desastre para que esas personas se hicieran más ricas o se hicieran ricos nuevos. Exactamente, y tú estás poniendo el ejemplo top. Sí, sí, sí. Y el más reciente, la pandemia, ¿no? Que a muchos afectó y a todos, a muchos tenían planes y los tuvieron que cambiar, tenían viajes planeados y los tuvieron que aplazar, tenían su boda planeada y la tuvieron que aplazar. Entonces hubo muchos cambios, y justamente ahí es cuando tú tienes que buscar por qué eso es algo bueno para ti. No siempre la respuesta va a ser muy clara. A veces tienes que buscarla, y pero sí tienes que tener esa certeza de saber que es algo provechoso para ti. Sí, que te ayuda. Exactamente. Ahora,
tú estás hablando del top de los desastres más recientes, ¿no? Que fue la pandemia, pero a veces tenemos desastres no tan grandes, pero que sí nos afectan en nuestra vida diaria. Que a veces tenemos algún gasto que no estaba planeado, tenemos alguna situación personal o de familia que no estaba planeada. Entonces, entender que ese tipo de desastres limpian para que crezcan cosas nuevas y cosas mejores. Entonces, a todos nuestros podescuchas, a los que nos ven en YouTube, que aquellos que hoy están pasando por alguna situación complicada, que tengan ese mindset, ese pensamiento de entender que todo pasa por algo, que al final te tienes que limpiar y a veces limpiarte te duele, ¿no? Dice Kevin Trudeau, te vas a sentir como mierda. Y es totalmente normal. Y fíjate que yo siento que es la parte más difícil, hablando más como persona, empezarte a limpiar. Porque justamente a lo mejor tú como persona te empiezas a deshacer de amistades, a lo mejor de familia te empiezas a alejar un poco, Entonces justamente esos 3 días que él habla, que te hace sentir como mierda, pues sí sucede, porque obviamente es una persona que tú querías o que tú amabas, etcétera, etcétera, pero sabes que te está haciendo mal y sabes que es un desastre en tu vida y sabes que no te va a aportar. Exacto. Entonces cuando tú te empiezas a limpiar de ciertas personas, situaciones, emociones, etcétera, etcétera, es cuando, pum, te empiezas a apagar, te empiezas a sentir mal y dices, puta madre, ¿por qué le dejé de hablar? Creo que no era correcto. Entonces está muy cabrón, o sea, es una situación muy fuerte realmente, pero creo que el principio o el paso a dar es querer limpiarte. Exactamente. Es lo más difícil. Sí, quererlo, aceptarlo. Sí. Y también saber que no va a ser como un proceso tan bonito y no te vas a sentir tan bien en ese proceso, pero que al final le vas a sacar mucho provecho y va a ser algo muy muy bueno para ti. Sí, porque van a empezar a fluir las cosas. Esa persona negativa, esa persona que te daba mal vibra o que te estaba echando la sal, cuando se aleja de tu vida, sí te vas a sentir mal un rato, obviamente, pero después los caminos se van a empezar a abrir, vas a decir, wow, esto era lo que me estaban diciendo tantas personas. Lo que te estaba esperando. Lo que me estaba esperando, pero aquí yo creo que imparable lo difícil es que te des cuenta que te tienes que desintoxicar, que te tienes que limpiar. Obviamente es el desastre y vas a después ver, wow. Sí, claro, exactamente. Y puede pasar también en el trabajo. A lo mejor te corren del trabajo y tú lo ves como un desastre y en el momento lo es. Estás perdiendo un ingreso, estás perdiendo una estabilidad, pero si tú en algún momento lo empiezas a cambiar ese pensamiento y empiezas a ver que, ok, ya no tengo ese trabajo, pero puedo conseguir uno mejor, a lo mejor cierto negocio, te invitan a participar en cierto negocio o infinidad de oportunidades se te pueden presentar. También tú tienes que tener los ojos abiertos para saber que aprovechar esas oportunidades que te lleguen. Está dando. Pues tenemos el claro ejemplo de Monse del capítulo pasado que dijo, dejé de trabajar, me corrieron y fue cuando me di cuenta. Entonces tenemos un ejemplo muy claro. Si no están en el contexto, vean el capítulo anterior para que entiendan de lo que estamos hablando. Vean que no siempre el que te corran es malo. Así es. Porque se abren muchas oportunidades, inclusive con las cosas, con lo material, a veces no hay que ser tampoco tan apegados, o sea, en cualquier momento, si tienes un carro, en cualquier momento puede llegar alguien y te puede pegar por atrás, o a lo mejor lo dejaste estacionado en algún lugar y se lo roban, entonces son desastres que te pueden ocasionar en la vida, que te pueden pasar en la vida, que no los tienes previstos, pero que te van a abrir nuevas oportunidades, porque limpias. Entonces ahí es un factor súper importante el entender que limpiar es la acción que hace que crezcan, que lleguen cosas nuevas y mejores a tu vida. Ese es el concepto. Ok, ¿qué más sigue? Bueno, dice, el punto es que la gente fracasa. La regla con la gente fracasada es que toman acción a partir del miedo, constantemente con miedo y simplemente dan permiso a que todo se empeore y no hacen nada. Esa es la diferencia. Mientras esto sucede,
tenemos que entender que algunas veces las cosas no nos resultan como se supone que deberían, pero siempre resultarán en maneras que serán provechosas para nosotros, y al final será lo mejor para nosotros. Entiendan este concepto. Algunas veces no resultan como pensamos que deberían, pero debemos saber que siempre resultan en una manera en la que es de mucho provecho al final y tenemos que confiar en ello. Por eso es que decimos, no sé por qué, no sé cómo, pero sé que esto va a resultar en mi beneficio al final del día. No sé por qué, no sé cómo, pero sé que esto va a resultar en mi beneficio al final del día. Es una frase fuerte, ¿no? Es Sí. es una frase que te deja pensar muchas cosas. Porque Exactamente. a veces las personas o los seres humanos queremos la respuesta ya. Queremos el saber, o sea, a lo mejor esa es nuestro problema, ¿no? Y es nuestro miedo de lo que estamos hablando. Así es. Si dejo de trabajar, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué viene? ¿Qué hago? ¿Qué? Entonces son esas preguntas de miedo que te están cuestionando y te están diciendo, a ver, ¿qué vas a hacer? Exactamente. O la pregunta que nos hacemos muchas veces cuando nos pasa algo igual desastroso que no esperábamos, que es, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Sí, sí, ¿No? sí. Entonces, entender eso te va a dar mucha paz mental, el hecho de decir, no sé por qué, no sé cómo, pero de alguna manera esto va a resultar en mi provecho, Sí. para mi beneficio. Entonces, es un poquito dejar de sobrepensar. Sí, sí, A lo sí. mejor la respuesta no la vas a tener, no puedes tener todas las respuestas. Y lo hablábamos en el capítulo anterior con el tema de los planes. Sí. A veces tú puedes hacer un plan y el plan se rompe casi cuando empiezas a tomar Sí. acción. Entonces, no quieras tener todas las respuestas. No somos tan inteligentes para entender por qué y cómo nos pasan las cosas y por qué y cómo van a ser provechosas para nosotros. Justamente. Entonces, simplemente, y lo decía Monse, fluyamos. Sí, déjalo ir. Déjalo ir y empieza a fluir y ve por esas cosas nuevas que están por llegar, Sí. ¿no? Recuerden que también hemos hablado de la mente y la positividad que tienes que tener en tu vida. Entonces, tiene que aplicar aquí sí o sí. Si no entienden, otra vez, si no entienden, vean el capítulo de liderazgo, que ahí tocamos un poquito el tema, que tienes que ser positivo, tienes que aventarte tú las buenas vibras para que empiecen a fluir las cosas. Exactamente. Es algo muy importante. Te la tienes que creer cañón. Sí. Si no te la crees tú, como siempre dicen, ¿no? Si no te la crees tú, ¿quién te la va a creer? Exacto. Entonces, bueno, con eso terminamos los conceptos previos a entender. Ahora sí vamos como al punto de esta serie, que es conocer el marcador. Ok. O sea, ahorita hemos dado como algunos conceptos clave, ahora sí vamos a entrar de lleno, Échale. ¿vale? Entonces dice, todos aquí somos culpables de confundir la actividad con el logro. Este es realmente el meollo del asunto en los negocios y en la vida. Los vendedores, por ejemplo, que están al 100% en comisiones, nunca confunden la actividad con el logro, porque en algún momento tienen hambre, no tienen comida, porque no hay dinero, puesto que no han logrado nada y no les han pagado. No confundas actividad con logro. El problema es que la mayoría de ustedes están asalariados, así que recibirán un cheque, hagan algo o no, mientras se presenten a trabajar. Los que viven de comisiones son los que hacen magia de verdad, porque ellos saben que a menos que ganen dinero de verdad físicamente depositado en el banco, un resultado cuantificable es cuando les pagan. Y es interesante saber que estos tipos, ¿qué hacen? Ganan más dinero. Son los que ganan más dinero en las empresas, porque son 100% responsables y se les compensa en relación a la actividad más importante que pueden realizar en los negocios, la cual es traer el dinero al banco. Muy, muy importante. Wow.
Es cierto, ¿eh? Ahorita que estabas diciendo de comisiones y todo eso, sí estaba como de, sí es cierto, eso Exacto. es muy cierto. Porque en algún momento yo trabajé en comisiones, cuando iba empezando ahí a trabajar y en el ámbito laboral, trabajé de comisiones en una empresa. Entonces justamente ahí es cuando me di cuenta que si yo no vendía, no ganaba dinero. Exactamente, exactamente. Y es como dice, no tienes hambre, güey, entonces tienes que vender para comer, güey. Sí, la neta. Sí o sí, güey. Entonces obviamente es muy chingón porque cuando tú estás en ventas y cuando estás por comisión, tu mente cambia bien, cabrón. Así es. Porque tienes que buscar la estrategia, tienes que ir a buscar al cliente, tienes que buscar 1000 formas para que el cliente deposite el dinero y a ti te pague. Exacto. Porque obviamente la gente que está con un salario, pues es como dice, o sea, nada más se presenta y ya le paga. Y sí o no, ahí está tu chequecito y chingón. Sí, o sea, típico que la regla del cajón, ¿no? O sea, dan las 6 en punto Sí. y todas las cosas del cajón y vámonos a checar y ya me olvido. Sí. Acá es diferente. A mí también me ha tocado trabajar en ventas. La verdad es que a mí me gustan mucho las ventas. Sí está. Amo las ventas, Sí la está muy- verdad. está muy chido. Es algo realmente muy satisfactorio y muy, muy chido. Yo creo que a cualquiera que tenga ahí la espinita de poner un negocio, es parte de, ¿no? O sea, Sí. tienes que aprender a vender prácticamente sí o sí. Sí. Entonces, habla mucho sobre los vendedores y sobre esa labor tan importante que es poner el dinero en el banco. Pero vamos un paso atrás, en donde dice, un vendedor nunca confunde la actividad con el logro. Porque tú acabas de decir muchas actividades que hace un vendedor, ¿no? Sí. Desde la prospección, ir a visitar al cliente, presentar Sí, sí, los sí. productos, negociar, cerrar, entregar el producto y hasta el final te pagan. Sí, Y sí, a sí. un vendedor no le pagan hasta que el cliente deposita. Justamente. Entonces, el vendedor tiene que hacer muchas actividades, pero sabe que el verdadero logro Es cuando el dinero ya es está. cuando el dinero llega a la cuenta, porque Sí. ahí es cuando él recibe sus comisiones. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, hay vendedores que son súper exitosos, que conocen perfectamente el proceso y la diferencia entre actividad y logro, y realmente no trabajan tanto tiempo, porque saben exactamente qué es lo que les va a dejar dinero y qué actividad no les va a dejar dinero. Entonces, esas actividades que no les dejan dinero, las dejan de lado y se enfocan en lo que sí les va a dejar, Aunque sí les en lo que sí les va a dejar dinero. Entonces, suelen ser las personas que más dinero ganan dentro de una empresa, y a veces son las personas que menos trabajan. Sí. Trabajan más inteligentemente, saben que a lo mejor cierto trabajo de oficina les va a comer mucho tiempo y no les va a generar dinero, y prefieren salir a la calle, ir a Sí. buscar clientes, ir a hablar con ciertas personas, con prospectos. Entonces, muy importante, aquí el axioma es no confundir actividad con logro, ¿no? Y si estás hablando de negocios, no confundas estar sentado todo el día en la computadora con hacer dinero, porque Sí. hacer dinero a veces puede ser sinónimo de levantar el teléfono y hacer una llamada a la persona correcta en el momento correcto y decir las palabras correctas, que te va a tomar 5 o 10 minutos, y eso te va a dejar más dinero que a lo Estar mejor sentado 8 un horas. día, 2 días, 3 días sentado en la computadora. Entonces, esto va un poquito más enfocado a las personas que tienen negocios, Sí. no tanto a las personas que son asalariadas, pero a las personas que son asalariadas, que tienen un trabajo, también tienen que entender cuál es la diferencia entre actividad y logro, porque no es ir y calentar la silla todo el día, ¿sabes? O sea, si tú estás formando parte de una organización y hoy trabajas para una empresa, que la verdad también es algo muy chido, Sí. sacarle provecho, no ir a calentar la silla todo Crecer. el día, exactamente, hacer más de lo que te piden, Justo. buscar esas actividades que realmente sean un logro para la organización, que te hagan destacar, que hagan a la organización sobresalir, que traigan un beneficio más allá de solo cumplir con tu trabajo. O sea, eso se le llama la milla extra. Algún día Sí. también nos va a tocar platicar sobre eso en el podcast, pero vamos, aunque estés en la posición que estés en una organización o en tu propio negocio, no confundir actividad
con logro. Así es. Sí, es muy importante que quieran sobresalir también. Ahí les dicen godines, ¿no? Los godines. Si eres un godín, está muy chido también ser godín porque aprendes mucho, pero no simplemente seas un godín común y corriente, uno más. Sí. Sea un godín que sobresalga, porque obviamente dentro de las empresas, si una persona está resaltando, te va a cambiar de puesto y vas a empezar a generar más, y ahora sí puedes decir lo estoy logrando. Porque las actividades puedes hacer muchas cosas, puedes mandar, tengo que mandar correos, y es una actividad, sí, que chingón, pero no te va a llegar al logro, no te va a llevar al logro. Al cambio, si tú haces, a ver, si tengo este correo, mejor le mando a este cliente y te compra, el jefe se va a dar cuenta y va a decir, este güey lo está logrando, vámonos para arriba. Exactamente. Son muchas cuestiones ahí medio importantes que en algún momento podemos tocar temas sí. esos, que es muy interesante. Bueno, aquí pone un ejemplo que dice, sobre una empresa que dice, nos va muy bien, esto es fantástico, estamos ganando tanto dinero, mira cuánto dinero. ¿Podemos pagar nuestras cuentas? No. Nos va muy bien, es increíble, ¿podemos pagar las nóminas? No. ¿Qué también nos va? Increíble. Existen muchas compañías que no están haciendo negocios y a los que les va increíble o a las que les iba increíble. Y aquí es donde todo va a tomar sentido. Habla sobre un CEO, un dueño de una empresa, $140 millones, 400 empleados, las oficinas más hermosas que te puedas imaginar, salones de conferencias, todos luciendo muy bien con trajes y corbatas, graduados de las mejores y de las más prestigiosas universidades de negocios, tenían consultores caminando ahí, gente de relaciones públicas y fiestas, y quebraron, porque se les acabó el dinero. Y el CEO dijo la cosa más idiota del mundo. Alguien debió haberle dado un tiro en ese momento. El tipo dijo, hicimos todo brillantemente, solo fallamos en un área, en las ventas. Y entonces piensas, solo existe un área para la cual todo está ahí, y son las ventas, traer el dinero. Todos en la compañía dependen de las ventas, de traer el dinero. Nadie tiene trabajo a menos que se generen ventas. El ingreso entra. ¿Tiene sentido? Y es muy difícil para la gente que no está en las ventas justificar el hecho de que el tipo que trae el dinero es el tipo más importante en la compañía. Lo amamos, pues sin él no tenemos negocio, no tenemos trabajo, no hay nada. Es realmente difícil de justificar, pero es la verdad absoluta. Ok. Cabrón. Me dice así un pinche lagazo acá de pum. Sí, y lo sé porque los dos más o menos estamos por ahí haciendo cosas similares y los dos estamos a veces lidiando con clientes y los dos sabemos lo que significa vender y lo que significa traer un nuevo cliente y lo que significa dar un buen servicio. Entonces eso es el valor más importante. Y en una compañía, pues vamos, si no hay ventas, pues ¿para qué quieres almacén? ¿Para qué quieres contador? ¿Para qué quieres logística? ¿Para qué quieres un administrador? ¿Para qué quieres gente de recursos humanos? Si ni siquiera hay dinero para pagarle, ni siquiera hay dinero para contratar gente, ni siquiera hay dinero para absolutamente nada. Entonces, vamos, las ventas es difícil entenderlo, pero es la actividad más importante dentro de una organización, ¿no? Sí. Entonces, y esto ya nos empieza a encaminar hacia dónde va el tema de conocer el marcador. Ok, está muy interesante ahí. Me llegó también como que una regañada, una bofetada ahí de ¡pum! Porque pues estoy trabajando con una persona, entonces sinceramente creo que no estoy dando el 100%. Y ahorita fue como de
¿qué estás haciendo? Tómala. Tómala, sí, Sí, exactamente. Porque siempre hemos estado en el ámbito de ventas y clientes y todo eso, sabemos Sí. lo que es lidiar. Una historia de la semana pasada, justamente que grabamos con Monse, los dos tuvimos unas mentorías y por ahí, o sea, es medio estresante Sí. lidiar con clientes y todo. Pero bueno, otro tema, ahí después platicaremos de ventas y todo, y historias. Si les gustaría que platicáramos anécdotas de nosotros, igual dejen los comentarios o manden DM y hacemos un videíto Sí. de puras anécdotas. Inclusive mándenos sus anécdotas y nosotros aquí las Sí. platicamos. Eso estaría Sí, genial. estaría muy chido, la verdad. Si ustedes en algún momento se han aventado a vender algo Sí, sí, o ahorita son vendedores o algo por el estilo y tienen alguna anécdota que está chida y que quieren Sí. que platiquemos aquí, pues aviéntenosla, Sí, la déjenla en leemos. los comentarios y por ahí la leeremos en nuestros próximos capítulos. Así es. Seguimos. El punto realmente significativo es que lo que tenemos realmente que reconocer es que si paras esto, todo lo demás para, todo deja de existir. Así que el punto es, te conviertes en lo que piensas constantemente. La cosa más importante en la que debes pensar en los negocios es escribir tus propias reglas y cuál es el marcador. Cada uno de ustedes debe decidir qué marcador debe estar observando. Cada uno de ustedes tiene sus propias responsabilidades para descifrar qué marcadores son importantes. Si vemos un juego y preguntas cuál es el marcador más importante, es el marcador final. En un juego de soccer, en un juego de fútbol, al final no preguntas, o normalmente no preguntas cuántos corners subieron, cuántos tiros libres subieron, sino preguntas cuánto quedaron. ¿Cuánto quedaron? Quedaron 2-0. Ese es el marcador que importa, ¿no? Sí, El sí. más importante. Entonces, es un marcador importante como las ganancias o las ventas o los depósitos. Tú debes escoger cuál es la estadística más importante. Sin embargo, hay otras que son importantes. Y ahorita vamos a tocar ese tema. Hasta aquí el punto es que dice, tú debes conocer las reglas, pero también debes de saber que tú puedes crear tus propias reglas Ok. para tu propio juego. Y Ok. te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú hoy dices, mi regla para mi negocio o para mi vida es que yo tengo que generar 150,000 pesos mensuales. Esa es mi regla, Ok. ¿ok? Entonces, yo tengo que estar observando día a día. Hoy generé 500, antier generé 300, mañana yo creo que puedo generar 1500. Y tú vas viendo esa gráfica cómo se va moviendo. Pero la regla, ese 150,000 pesos, tú la pusiste. Ok. Tú te la pusiste a ti mismo. Entonces tú puedes modificar tus reglas. Entonces aquí la idea es ponte reglas que te hagan que puedas ganar fácilmente. Obviamente no seas barco contigo, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. pero ponte reglas que tú sepas que puedes empezar a alcanzar. Que te exijan, pero que puedas alcanzar. Ok. Entonces, al final, esto es lo empieza a comparar con un juego, en donde tú te vas poniendo esas metas que quieres alcanzar. Y la verdad es que está muy, muy cool entender todo esto, porque te empiezas a dar cuenta que esas reglas que puedes modificar hacen toda la diferencia en cómo vives tu vida, porque eso te va a hacer sentir tal vez más feliz, vas a estar más en paz, vas a estar más tranquilo porque sabes hacia dónde vas y sabes que lo estás cumpliendo. Si te pones reglas o estás jugando las reglas de otra persona, quizá te vas a empezar a sentir frustrado, te vas a empezar a sentir desesperado o triste o enojado porque no vas a llegar a esas metas. Sí, sí, sí. Entonces, más o menos por ahí va el tema. Ok. Y dice, sin embargo, hay otros marcadores que son importantes. Y aquí les voy a poner el ejemplo otra vez del partido de fútbol. A un entrenador le interesa el marcador, cuánto van. Si vamos ganando a medio tiempo, vamos ganando 2-0. Ok, vamos ganando 2-0.
Pero si vemos cuántos tiros a gol tuvo el equipo contrario y nos damos cuenta que el equipo contrario tuvo 20 tiros a gol y nosotros solo tuvimos 4, entonces nos damos cuenta que algo no está funcionando como debería. Por ahí tendríamos que ajustar algo. Entonces esos pequeños puntos, esos factores, esos marcadores que también tenemos que conocer, también son importantes. Entonces cada quien en su área debe de empezar a entender cuáles son los marcadores, y hay un acrónimo súper famoso, los famosos KPIs, los puntos claves que tenemos que nosotros conocer en nuestras diferentes áreas, y cada área tiene diferentes KPIs. Entonces, y tú debes de tener tus propios KPIs en tu vida y en tu trabajo y en lo que hagas profesionalmente. Ok, interesante. ¿Vale? Dice, te conviertes en lo que piensas. Estoy mirando esta condenada cosa todos los días, y está frente a tu cara todos los días, diciendo, mírame, mírame, y está hablando de una gráfica de ventas. Estás mirando esta gráfica y piensas, ahí es a donde quiero llegar. Y la miras todos los días. Y adivina qué. Comienzas a ver que esta línea empieza a moverse hacia acá. Es decir, empieza a subir. Porque tú puedes empujarla con tu mente. Empuja el número con tu mente. Empezamos con las cosas controversiales. ¿Cómo puedes aumentar, en este caso, las ventas o tus ingresos con tu mente? ¿Ok? Hay todo un proceso, se vuelve controversial. Regresamos a los temas mágicos y ya sabes que muchas personas dicen, esto no sirve. Ok. Empiezan a suceder cosas cuando tú empiezas a ver esos números y tú te estás visualizando cómo van aumentando. Y a mí me tocaba en algún momento en el que trabajé en ventas que nosotros podíamos acceder todo el tiempo a ver el número de ventas tanto personales como el número de ventas de los demás vendedores. Okay. También el número de ventas totales. Como empresa se tenía una meta de ventas. Sí. ¿Ok? Pero cada uno de nosotros también tenía una meta personal. Entonces tú podías ir viendo ahí como que el vendedor tal, Juanito, como que ya está vendiendo más, ¿no? Entonces ya te está ganando. Entonces como que tienes que ahí apretarle, tienes que vender más. Y se vuelve algo interesante que todos los días tú te metes y ves tu número. Sí. Ves tu número personal, pero también ves el número de los demás y también ves el número general. Entonces, se vuelve algo como un hábito en el que tú diario estás viendo qué está pasando. Y eso lo tienes que hacer, aunque no seas un vendedor, lo tienes que hacer diario en tu vida. Porque tú no puedes estar como en un partido, estás a medio juego y, oye, ¿cuánto vamos? No sé. Y le preguntas a otro, oye, ¿sabes si vamos ganando? No, ni idea. Entonces es como, así no se puede, porque no sabes a dónde vas, no sabes si tienes que apretar, no sabes si aún puedes ganar el partido. Entonces, aquí el punto es que tú todos los días tienes que saber dónde estás parado, tienes que conocer el marcador. Hacia ahí es a donde vamos. Sí, tienes que estar en chequeo constantemente. Tú para que obviamente te impulses y empieces a ver esos cambios, ¿no? Porque obviamente, un ejemplo mucho el de fútbol que pusiste, hay personas que, no sé, ¿cómo más? No sé, güey, entonces chingo, ¿para qué lo estás viendo, güey? Si no estás poniendo atención, si no estás ahí constantemente, ¿no? Y en la vida es igualito, o sea, si lo dejas a la ligera, ya valió madres. Entonces, exacto. Tienes que ponerte esas metas, tienes que ir visualizando tú de, ok, hoy bajé un poquito más, mañana tengo que echar más ganas. Mañana llegas y a huevo, sí llegué al punto donde yo quiero. Entonces son cuestiones muy importantes, la verdad está muy chido eso. Sí, y vamos a un punto muy curioso. Pone por ahí un ejemplo en el que habla sobre un piloto que lleva a su copiloto, van manejando un avión.
Y entonces el piloto le pregunta al copiloto, ¿cuál es nuestra altitud? No lo sé, señor. ¿Cuál es nuestra velocidad? No lo sé, señor. ¿Cuánto combustible tenemos? No lo sé, señor. Ok, entonces avísame cuando nos estrellemos. ¿Sabes? Tienes que conocer esos puntos, esos factores. Tienes que conocer el marcador. Sí. Igual pon otro ejemplo sobre un barco, en el que una persona dentro del barco ve que hay una pequeña fuga y se está filtrando el agua al barco. Y esta persona dice, se está filtrando, pero ese no es mi trabajo. Para eso hay otras personas que tienen que estar monitoreando y revisando el casco del barco y ver que no haya filtraciones. No es mi trabajo. Entonces no lo comunico. No digo nada porque no es mi chamba. Que lo haga otro. Que lo haga el que le toca. Entonces, ¿qué pasa? Que eventualmente ¿cómo se llama el que el capitán? El capitán del barco pregunta, hey, ¿todo bien? Sí, todo bien. Pero el agua se está filtrando. Llega el punto en el que el capitán vuelve a preguntar, ¿todo bien? Nos estamos inundando, nos vamos a hundir. Ok, ¿por qué? Porque esta persona que en su momento vio esa fuga no lo comunicó. Entonces, aquí el punto es que a veces, aunque no sea lo que a ti te toca, si tú estás viendo que en tu organización, en la empresa en la que trabajas o en tu propio negocio encuentras alguna filtración, algún error, algo que no está funcionando bien, no te puedes quedar callado. Justamente. Entonces, porque eso al final te va a afectar a ti. En el barco todos se hundieron. Y el güey que dijo, esa no es mi chamba, también se hundió. Y también se ahogó, güey. Sí, güey. Entonces, si tú en tu trabajo, en tu vida, encuentras esas pequeñas fugas, esos errores, esas cosas que no están saliendo bien, tienes que hablarlas, tienes que comunicarlas, tienes que trabajarlas, tienes que accionar sobre eso. Justamente. Porque si no, el barco se va a hundir. Y por decir, eso no me tocaba a mí, todo se va a la mierda. Sí, realmente, porque estás dentro de la organización. Por decir algo que hago con la persona que estoy ahorita trabajando, siempre estamos en comunicación constantemente. Entonces, por decir, porque es mujer, ella me dice así como de, oye, estás fallando en esto y esto y esto. Ok. Y yo por decirle digo, oye, es que hay este problema, fallas aquí y aquí y aquí. Pero es constante comunicación, ¿por qué? Porque si esa persona pierde, yo pierdo. Y si yo pierdo, ella pierde. Claro. ¿No? Entonces, es un conjunto que estamos haciendo. Entonces, los dos tenemos que comunicarnos los problemas. Aunque por decir, ella está dirigida en campo y yo estoy dirigido en todo el área marketing, todo fuera del campo. Ok. Pero yo luego le digo, oye, tienes este problema en el campo, así, así, así. Ah, ok, lo voy a checar. Y luego me dice, tú tienes este problema, así, así, así. Aunque son áreas diferentes, aunque yo no me tenga que meter en su campo, porque ella sabe, obviamente, pero yo le comunico esos errores. Entonces creo que es algo muy importante la comunicación que debes de tener, porque obviamente si estás dentro de una empresa, pues te vas a quedar sin trabajo, güey. Si no dices, te vas a quedar sin trabajo, güey. Así es. Es lo mismo en tu vida. Si no comunicas, todo se va al caño. Sí, justamente. Entonces, continuando con los temas metafísicos, ok, dice que tú puedes empujar el número con tu mente. Y como si fuera magia, pero considera la declaración de Napoleon Hill que vimos la semana pasada. Te conviertes en lo que piensas. Cualquier cosa que tienes un deseo ardiente, lo lograrás. Este es el secreto. Y se os va a leer otra vez. Esto funciona como si fuera magia. Y la declaración de Napoleon Hill es: te conviertes en lo que piensas. Cualquier cosa que tienes un deseo ardiente, lo lograrás. Este es el verdadero secreto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, el otro día estaba escuchando por ahí en algún documental o algo así, más o menos como 3000 pensamientos al día. Si no sabemos controlar esos pensamientos, los pensamientos nos controlan a nosotros. Sí. Entonces, si tú empiezas a pensar
que no eres bueno para el trabajo, que tú no eres una persona que puede generar dinero, si empiezas a pensar, hoy voy a tener un accidente, si empiezas a pensar, como que siento que algo no está bien y todo ese tipo de pensamientos negativos, muchas de esas cosas, y vamos a decir la palabra mágica que siempre decimos, se materializan. Sí. ¿No? Entonces, esto te habla de empezar a controlar tus pensamientos. Entonces, si tú llegas y dices, es que tengo miedo de que mi relación sentimental, mi relación de pareja falle, y vivo constantemente con ese miedo, ¿sabes qué va a pasar? Que tu relación va a fallar eventualmente, porque te lo estuviste diciendo tantas veces. Sí, güey. Que lo creaste, que al final de alguna manera te autosaboteas y truenas, güey. Lo haces. Y truenas. Entonces, si tú empiezas a meterte ese tipo de ideas, eventualmente van a llegar. Sí. Entonces, tienes que cambiarlo, tienes que decir, yo puedo tener una relación estable, cero tóxica y crecer con mi pareja, etcétera. Entonces, quitarte el miedo. Recordemos que el primer factor era quitarte el miedo. No puedes tener miedo. O sea, el primer factor del fracaso es actuar desde el miedo. Entonces, si tú estás teniendo una relación desde el miedo de perder la relación, entonces ya te llamabas. Sí. Exactamente. Sí pasa bien cabrón todo eso de la situación de la mente y eso. Porque me ha tocado igual de repente como clientes que pues ya no me compraban y así. Luego pienso así de repente, este cliente ¿qué estará haciendo? Yo creo que me va a comprar. Y de repente, pum, mensaje. Hola amigo, ¿qué tal? Dices, chinga. Y lo vuelves a hacer porque lo he hecho muchas veces y lo he demostrado muchas veces. Que de repente estoy así con esa persona y le digo, oye, ¿cuánto que ahorita me va a ver un cliente? A ver, y estoy... Y como que lo llamas, güey. Porque de repente hasta le mandas mensaje. Amigo, estaba pensando en ti. Oye, fíjate que te... Sí, y dices, justo. ay, cabrón. O sea, está muy cabrón. Y también lo haces con las parejas. Creo que muchas personas ahí pueden entender este concepto. De que estás pensando en tu pareja, le mandas mensaje. Oye, también estaba pensando en ti, no sé qué. Porque estás llamando eso. Tanto con las cosas malas sucede exactamente igual. O sea, hay problemas que dices... Siento que hoy va a pasar algo. Siento que hoy va a pasar. Y pasa. Entonces, en lugar de que esas cosas negativas, piense cosas positivas. Porque neta sí funciona. 100% sí funciona. Un día háganlo en su trabajo, con clientes, con lo que ustedes quieran. Y van a ver que sí o sí va a pasar. Exactamente. Y la verdad es que cuando te pasa es impresionante. Sí. O sea, te vuelves adicto a eso. Sí. Porque... de inicio no lo puedes creer, porque dices, es que inclusive hay una regla que es la regla de los 64 segundos, me parece, en la que tú justamente estás en ese proceso diciendo, alguien me va a llamar un cliente. Entonces, y después pasa, y cuando te das cuenta que realmente pasa, dices, no, esto es coincidencia, esto claro. Fue suerte. Pero cuando te pasa 2 veces, cuando te pasa 3 veces, entonces empiezas a entender que realmente sí es algo que tú estás creando, que tú estás atrayendo a tu vida. Entonces, cuidado con lo que piensan, porque así como pueden pensar cosas positivas, pueden pensar cosas negativas y cargarse a ustedes y a los que los rodean. Entonces, está muy cabrón. Cuidado con los pensamientos. Seguimos. Considera que esta técnica es tan efectiva y tan poderosa, y en la experiencia de Napoleon Hill funcionaba el 100% de las veces y sucedía tan rápido que lo asustaba. Sí. Y es justamente de lo que estamos hablando. Güey. Es que neta sí te sorprende cuando pasa. Ok. Cuenta una historia sobre un cura que está pues en una inundación, ¿no? Y él está orando y le está pidiendo a Dios un milagro para que lo salve. Okay. Entonces, de repente llega un helicóptero y le dice, vamos cura, súbase, vámonos ya. Y el cura le dice, no, estoy esperando un milagro de Dios.
Entonces después llega un barco y le dice, vámonos, ya llegamos por usted, súbase, vámonos. Y el cura dice, no, porque estoy esperando que mi Dios me haga un milagro y me salve. Llega otro helicóptero y lo mismo, le dice, no, estoy esperando un milagro. Al final, el cura se ahoga y se muere. Y sube al cielo, ya sabes, San Pedro, todo el show. Le dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Y le dice, tonto, te mandé 2 helicópteros y un barco. Sí. O sea... Y entonces, él está pidiendo un milagro. Y eso es lo que no entendemos, que el milagro está ahí. No será un ángel al lado, será alguien en tu mundo físico que se parece mucho a ti. Ese es el milagro. Esa es la magia que se mira normal, solo que está ahí, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Hay prioridades. Y la primer prioridad es conocer el marcador. Si estás en el juego, debes de conocer el marcador. ¿Cuánto vamos? 1-0, 2-0, ¿podemos ganar? Tienes que conocer las reglas y tienes que saber que puedes cambiar las reglas de manera que puedas ganar. Y vamos a empezar con un punto que es súper importante, que es el ciclo del momentum, y esto va a ser una constante a lo largo de varios podcasts. Es muy importante que hoy apunten y de verdad anoten lo que es el ciclo del momentum, porque esto que les vamos a dar ahora es oro molido. Oro molido, lo que les vamos a dar va a ser oro molido. Exactamente. Y ahí les va la definición del ciclo del momentum. Entonces, cuando nosotros digamos y hablemos sobre el momentum, ustedes ya van a saber de qué se trata. Y va así. El éxito crea confianza. La confianza crea actividad. La actividad crea hábitos. Los hábitos crean resultados. Los resultados crean logros y esto crea más éxito. Y se repite así. Y se los voy a decir de nuevo. El éxito crea confianza. La confianza crea actividad. La actividad crea hábitos. Los hábitos crean resultados. Los resultados crean logros. Y esto crea más éxito. Y se repite así infinidad de veces. ¿Ok? Ese es el ciclo del momentum. Pero puede suceder exactamente lo opuesto. Y aquí es en donde empiezan los pensamientos a funcionar, que era lo que hablábamos. Tú puedes pensar positivo y te pueden pasar cosas positivas. Sí. Puedes pensar negativo y te pueden pasar cosas negativas. Porque el ciclo del momentum también puede ser el ciclo del fracaso. Ok. Y dice, la falta de éxito o fracaso crea falta de confianza. La falta de confianza crea falta de actividad. La falta de actividad crea hábitos de fracasos. Y hábitos de fracaso crean más fracaso o más falta de éxito, lo cual crea más falta de confianza. Y por eso tenemos un ciclo del momentum para el éxito y otro para el fracaso. ¿Funciona para ti o contra ti? Tú atraes lo que piensas y te conviertes en lo que piensas todo el tiempo. Cabrón. Ok, entonces el ciclo del momentum. A veces hay que empezar cuando nos sucede alguna situación en el que teníamos una buena racha, nos estaba yendo súper bien y de repente ¡pum! Una situación desastrosa. Ya sabemos que esas situaciones limpian y sí. Lo acabamos de platicar, ¿ok? Pero en ese momento también muchas veces pierdes la confianza. Sí, güey. Y entonces, ¿cómo volver a empezar a ganar confianza para volver a empezar ese ciclo de crecimiento? Eso es muy importante porque es algo que nos puede pasar muchas veces. Y entonces aquí es donde el ciclo del momentum entra. Para que tú empieces a ganar esa confianza, debes de empezar a festejar esos
pequeños logros. Y de eso también ya hemos hablado. Sí, en anteriores Capítulos. De festejar los pequeños logros. Porque esos pequeños logros te van a dar confianza. Y después se van a volver hábitos de éxito. Que te van a llevar a logros. Y esos logros se van a transformar en más confianza. Entonces cada vez vas a adquirir más confianza en ti mismo. Y sucede cuando tú conoces a una persona que dices, wow, me impresiona su seguridad. Y me ha tocado conocer gente que yo sé en una sala de juntas que el güey está diciendo algo con tanta seguridad que le crees. Sí. Y yo sé que está equivocado. O sea, yo sé, ese güey no sabe de lo que está hablando. Sí. Pero lo dice con tanta seguridad que casi se la crees, cabrón. Sí. Entonces, me ha pasado que he conocido gente a ese punto, ¿no? Y creo que cuando tú transmites esa seguridad, mira, todo se facilita cañón. Si estás hablando de ventas, si estás hablando de una relación, si estás hablando de conseguir un nuevo trabajo, un aumento, ganar más dinero, si lo que sea, si tú esa confianza la transformas en seguridad, se nota y las cosas llegan. Sí, está cabrón. Y las personas llegan y todo se alinea. Entonces, está muy interesante sí está. Esta parte del ciclo de momentum. Sí está bastante interesante porque es muy cierto, o sea, es algo que obviamente a lo mejor al principio que lo escuches no lo vas a entender, pero por eso yo sé que ustedes apuntaron. Entonces, lo van a estar leyendo constantemente para que entiendan el concepto que es el momentum. Exacto. Porque tanto hay fracaso, hay de éxito. Y muchas personas no pueden salir del de fracaso porque están encerradas. Sí. Pero cuando empiezas a leer el de éxito, dices, chinga, entonces tengo que cambiar esto por esto y esto y esto y esto. Y ahora va a ser el momentum, pero de éxito, ya no de fracaso. Porque como es un ciclo, sigue siendo igual y no vas a salir de ahí. Entonces Así tienes es. que entender el otro concepto para que puedas sobresalir de ahí. Entonces Sí. está cabrón, ¿eh? Sí, y es que el ciclo del fracaso te come y se vuelve una bola de nieve, porque es como cuando no tienes ganas, no tienes la motivación de hacer Sí. las cosas, pues no hay actividad. Sí. Y cuando no hay actividad, pues se rompe todo. ¿Sabes? No puedes crear hábitos o más bien creas hábitos de fracaso. Por ejemplo, no tienes la motivación de tomar acción de la actividad. Entonces, a lo mejor te vas a empezar a despertar a las 2 de la tarde. Sí, güey. O vas a empezar a ver un chingo de series en Netflix. Sí. O a lo mejor vas a perder el tiempo en videojuegos exageradamente. Entonces todos esos hábitos se vuelven hábitos de fracaso, que al final te van a llevar a que sigas perdiendo confianza y sigas hundiéndote cada vez más, al punto en el que ya no quieres ni hacer nada en tu vida, que no quieres ni existir. O sea, desgraciadamente digo, sí pasa, porque eso te lleva, creo que te puede llevar a la depresión. Sí. Justamente el hecho de que estés en ese ciclo en donde cada vez te sientes peor, cada vez tienes menos dinero, cada vez las cosas se vuelven más complicadas, cada vez todo es más difícil en tu vida. Entonces creo que hay que darle la vuelta. ¿Y cuál es la forma de darle la vuelta a esto? Y no estamos hablando desde un punto psicológico ni psiquiátrico, porque obviamente no somos expertos, no somos psicólogos ni psiquiatras, pero lo que es real es que cuando tú empiezas con esas pequeñas cosas y te empiezas a festejar esos pequeños logros de decir, hoy me levanté temprano. Sí, güey. Toma esa, ¿no? Justamente. Entonces, hoy empecé a trabajar a las 7:30 de la mañana. Ok, festeja eso. Eso es un súper logro si antes te estabas levantando a las 2 de la tarde. Sí. ¿Sabes? Entonces, empieza a festejar eso y empieza a tener esa actividad que después te va a llevar a que esa actividad y esos logritos ya sean una rutina. Se vuelven hábitos. Sus hábitos. Hábitos de éxito. Entonces, de repente,
empiezas a trabajar a las 7:30 de la mañana, cuando todos tus compañeros de trabajo empiezan a trabajar a las 9 y llegan a trabajar a las 9, pero llegan y dejan sus cosas, saludan a todos, hacen el pinche el tour, güey, de saludos, luego van por su café, total 9:40, 10 de la mañana es cuando empiezan a trabajar. Cambia eso. Cuando tú llegues a trabajar 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, pero llega y trabaja. Sí. Entonces, ese hábito no solo te va a hacer destacar, a ti te va a llevar a hacer cosas diferentes. Tú ya vas a estar un paso adelante. Cuando los demás apenas están saludando y tomándose su cafecito, Tú ya andas en chinga. tú ya respondiste a todos los correos, tú ya hiciste tus primeros trabajos y vas a terminar mucho más rápido, vas a estar mucho más tranquilo y vas a... Sí, la vas a romper. Entonces, tú tienes que ir poco a poco. Así es algo que se va cambiando, o sea, después ya no va a ser un logro, ya va a ser un hábito, pero ya vas a festejar otras cosas que después van a ser hábito. Entonces son cuestiones muy muy difíciles porque obviamente, bueno, yo en lo personal llegué a pasar ese momento. En algún momento voy a contar un poco de mi historia y pues Storytelling. así es, que pues no sé, a lo mejor a muchos les haya pasado, ¿no? Pero justamente es eso, o sea, empiezas a perder hábitos. Ya hablamos de que yo fui por la bella pandemia. Pero sí, justamente vas perdiendo esos hábitos, te vas levantando tarde, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que es muy difícil y creo que más adelante un podcast dedicado a eso estaría muy chido, porque siento que ahorita en la actualidad hay muchas personas que están sufriendo eso, que están pensando que ya se acabó todo, que ya hasta aquí llegó su vida. Sí. Entonces es algo que te das cuenta. Obviamente no te voy a decir que yo a lo mejor hoy y mañana ya estoy bien, ¿no? No, fue un proceso y por eso lo queremos platicar con ustedes, porque ya pasamos esas etapas. Queremos que ustedes brinquen un poquito más rápido que nosotros con estas experiencias, con el momentum, que es algo oro molido que les está diciendo. Está muy chido el tema del momentum. Entonces está muy cabrón, o sea, simplemente es empezarlo a hacer poco a poco. No quieras cambiarlo de la noche a la mañana, porque es un proceso que lleva, es un proceso que va a llevar tiempo, sí, pero va a tener sus recompensas ese tiempo que vas a empezar a invertir en ti, que justamente por ahí el club de las 5 a.m., que está muy cabrón. Lo vamos a platicar, sí, lo tenemos que platicar porque está muy cabrón. Por ahí busquen tantito que es el club de las 5 a.m. y van a entender y empiezan a hacer, porque el día que nosotros lleguemos a platicar ese tema, espero que muchos de aquí ya estén haciendo eso. Y nosotros también. Para que ustedes digan, ay cabrón, o sea, este es el club de las 5 y nos pongan ahí, yo también ya soy del club. Y estaría muy chingón que ustedes empiecen a hacerlo. Sí, la verdad es que sí. Entonces, tenemos varios conceptos importantes. No tener miedo, tener la certeza de que cualquier situación que por más desastrosa que parezca va a resultar en nuestro beneficio. Ese es uno. Ok. Tenemos el tema de que tenemos que saber cuál es el marcador sobre las cosas. Es decir, hay números que debemos de tener en la cabeza. Si nosotros tenemos un negocio y hablamos como de una empresa, ¿cuánto tenemos en ventas? ¿Cuántos proyectos están en negociación? Sí, ¿cuántos prospectos tenemos? ¿Cuántas visitas vamos a hacer este mes? Hay números que nosotros debemos de saber de memoria y los debemos de tener constantemente en la cabeza. No es como, oye, ¿cuánto llevas vendido? Déjame checar, ahorita lo reviso. Sí. No, tú lo debes de saber, tú lo debes de tener en la cabeza. Sí. Entonces, y si tú tienes subordinados a tu cargo, suele pasar que tú preguntas algo y dices, necesito que me digan cuántas llamadas hicimos esta semana para prospección. Mandas el correo. Y luego esperas y sigues esperando y vuelves a esperar y nadie te responde porque nadie sabe. Sí, güey. Entonces son cosas que si tú estás a cargo, tú sí las debes de saber, pero claro, tienes que transmitirle a tu gente
que también tienen que estar dentro del juego. O sea, no es nada más y llego y me pongo a hacer llamadas y llamadas y llamadas, pero no sé ni para qué, ni por qué, ni cuántas, ni cómo, ni si cuántas se volvieron prospectos, cuántas se pueden cerrar, cuántos negocios se abrieron. Tú debes de saber esos números, ¿no? Entonces, justamente ese fue otro de los temas que vimos hoy y por qué es tan importante conocer el marcador. Ok. El ciclo del momentum, que es con lo que cerramos, que ya lo vimos. El tema de te conviertes en lo que piensas. Es un tema muy fuerte, muy metafísico, pero vamos, todo esto está basado en libros y investigaciones. Sí, es de Napoleon Hill, ya platicamos de la historia de Napoleon Hill, pero habla más sobre cuidar tus pensamientos. Ok. Ten cuidado con lo que piensas porque se puede volver realidad. Sí lo traes. Básicamente, ¿no? Entonces, trata de pensar cosas positivas para que atraigas cosas positivas. Y también vimos el tema de romper las reglas, de tú crear tus propias reglas. ¿Cuánto es lo que quieres ganar? ¿Hacia dónde quieres ir? Tú ponte tus propias reglas y juega tu propio juego. Sí, creo que es algo muy interesante lo de las reglas y por decir personas que tengan emprendimientos o empiecen a crear un emprendimiento, empiecen a poner reglas ustedes y metas. Son muy importantes las metas. A lo mejor, no sé, vasos, yo ya decía otra vez. El ejemplo de vasos, vendes vasos, ¿no? Entonces ponte una meta de al mes tengo que vender 200 vasos y esa es mi regla. Mi regla es que no puedo bajar de 200 vasos vendidos. Entonces son reglas que tú te estás poniendo, que obviamente, como tú dices, no vayas a barco y no vayas a... Sí. Ay, 1,000,000 de vasos cuando... No, güey, porque te puedes... Obviamente si no lo logras te vas a caer en depresión también y vas a decir, me estoy viendo la chingada, ¿no? Exacto. Ponte reglas realistas que tú puedas lograr y que sean firmes y de acuerdo a lo que tú quieres hacer y llegar. Entonces, yo sé que puedo vender 100 vasos, mi regla es vender 100 vasos y no puedo bajar de 100 vasos. Y va a ser un hábito que se te va a hacer. Después ya no van a ser 100 vasos, van a ser 200, 300, 400, a lo mejor hasta 1,000,000. Exacto. Tú no sabes, pero llama, quiero vender 1,000,000 en un año, quiero vender 1,000,000 en un año. Exacto. Empiézatelo a llamar tú y vas a ver que en un año vas a vender 1,000,000 de vasos. Sí. Es algo que tienes que transformar para que se plasme en la vida real. Y mira, lo que tú estás diciendo me está haciendo pensar mucho en Grant Cardone. Okay. Y en el libro 10X, que por ahí sí. Me imagino que algunos ya lo conocerán, los que no lo conocen, súper recomendable, La Regla de Oro, que es sí. El libro se llama La Regla de Oro de los Negocios, 10X, que justamente dice, si tú te pones una meta, esa multiplícala por 10. Sí. Entonces, ese libro empieza con una historia de Grant Cardone en la que él empieza desde un desastre. Y eso hace mucho clic con todo lo que hemos estado hablando hoy. Y tú cierras con el tema de ponerte las metas. Sí. Justamente yo les recomendaría por ahí, aviéntense el libro de 10X y multipliquen lo que ustedes están pensando que quieren como meta por 10. Así y vayan por eso. ¿no? Justamente. Si tienen la oportunidad de leer el libro, escuchar el audiolibro o ver un resumen en YouTube, Internet. Aviéntenselo porque súper recomendable, ¿no? Entonces, pues básicamente con esto terminamos. Conozcan el marcador, sepan dónde están parados, tengan siempre presente todo eso, controlen sus pensamientos, vivan sin miedo. Hagan las cosas, pónganse metas y recuerden que la forma de ganar confianza es teniendo actividad, celebrando los logros y creando hábitos de éxito. Entonces, cerramos con eso. Que tienen que empezar a trabajar ya. Ya tienen ahí las notas. Léanlo hasta que lo entiendan y hasta que cambien ese momentum a la vida real. Exactamente. Platicamos ahí algunas cuestiones que son más para gente emprendedora o gente que tiene negocios, pero también platicamos cosas para personas que trabajan para gente. Entonces, en empresas. Justamente. La idea es que también ustedes empiecen a poner un negocio y que todas estas lecciones que nosotros estamos dando es para que ustedes empiecen a emprender y no tengan miedo. Justamente
justamente eso, no tengan miedo a emprender, no tengan miedo a dejar el trabajo. En el capítulo anterior Monse nos dijo una historia muy chida sobre ella, que vayan a verla, a lo mejor les puede motivar y decir, es momento, Sí. dejo de trabajar, a la chingada, me quiero dedicar a esto, vámonos. No te estoy diciendo que vayas a ciegas. Hablamos de los planes, hablamos muchas cuestiones en el capítulo anterior muy importantes. Entonces vean, de verdad, vean todos los capítulos que hemos subido, porque los estamos subiendo en orden, de acuerdo a una cronología que nosotros estamos llevando, para después empezar ya a tocar temas más fluidos, a lo mejor ya no temas tan de reglas, sino temas más importantes, ya como ustedes como personas, como imparables que son. Exacto. Entonces son cuestiones que les van a ayudar muchísimo. Ayúdenme a compartir, dejen su like, suscríbanse, igual váyanse a dar una vueltecita por ahí en Spotify para que nos sigan, y justamente también en TikTok, tenemos TikTok, Mente Imparable MX, en Instagram igual, Mente Imparable MX, en Facebook nos encontramos como Mente Imparable el Podcast. Así es. Y pues nuestras redes sociales. Y ya saben, a mí me encuentran como Andrés Nevares no oficial. Y a mí me encuentran como David Mr. Rangel con 3 L's. Mr. Rangel con 3 L's. Ok, y recuerden que cada semana tenemos un giveaway. Así es. A los que compartan y comenten. Es una suscripción a Spotify. Así es. Entonces, para que escuchen el podcast ahí en la plataforma. Y pues muchas gracias, imparables. Vivan sin miedo, hagan las cosas, aviéntense. Piensen cosas positivas, se convierten en lo que piensan. Así que vayan y rómpanla y sean imparables. Sean unos imparables. Mente Imparable en todas las plataformas, en podcast favorito. Vayan a escucharnos, por favor suscríbanse, nos ayudarán muchísimo porque tenemos muchas sorpresas en todo este tiempo. El mejor podcast de desarrollo personal de la vida y de la historia está aquí. Adiós, imparables. Cuídense, bye. All I want,